Primero Crónicas 20. El botín y los gigantes. Aquella batalla frustrada donde murió Urías continuó bajo las órdenes de Joab. La victoria fue alcanzada, pero Joab quería compartir la gloria con los soldados y con David. El botín de la ciudad y el ídolo Moloc fue muy abundante. David puso a todos a trabajar en el botín y a los habitantes de las ciudades enemigas para trabajar en las construcciones que serían de Israel. David era un hombre de guerra y ahora nuevamente la guerra era contra los filisteos. Un gigante llamado Isbi Benob intentó aprovechar la fatiga de David para matarlo, pero Abisai salvó a David. Todos estaban preocupados y ya no dejaban que David saliera con ellos a la guerra. Reconocieron que David era el ungido del Señor y la esperanza de Israel. Así es el Señor Jesús para la iglesia, para todos los que creen en Él. Había hombres muy grandes entre los filisteos. Otro Goliat apareció entre los filisteos, pero también fue derrotado. Otros gigantes fueron destruidos por David y sus soldados. Los gigantes no pueden vencer al pueblo de Dios. Estos hombres, Sibecai, Elhaanán y Jonatán, realizaron actos heroicos cuando David terminó de luchar contra los gigantes. Dios continuará levantando líderes cuando los líderes de la generación pasada abandonen la escena. Primero Crónicas 21. El censo pecaminoso y el lugar del templo. En 2 Samuel 24, la acción es de Dios, y aquí en Crónicas la acción es de Satanás. La aparente contradicción se resuelve cuando admitimos que Dios permite malas acciones por parte de los desobedientes que abren brechas para que Satanás y el pecado trabajen en sus vidas. Esto concuerda con Romanos 1, 26 y 27. Job, aunque no estaba pecando, nunca supo que Satanás infligió sufrimiento con el permiso de Dios. Hay libertad para desobedecer a Dios, pero nunca termina bien. David confió más en sus propios recursos que en las fuerzas de Dios para las batallas. Por supuesto, no siempre fue así, pero en este episodio desafortunadamente sucedió. Joab intentó alertar a David de este error, pero David fue obstinado en contar sus propios recursos. Este esfuerzo duró casi 10 meses, por lo tanto, David estaba bien guarnecido en todo el país. Había 1.300.000 soldados. David mismo se dio cuenta de su falta de confianza en el Señor, porque su conciencia lo acusó. Cuando un siervo de Dios peca, el Espíritu Santo trabajará con la conciencia y siempre reconocerá el error. Sin embargo, la conciencia también es moldeable al mal y uno puede obligar a su conciencia a olvidar o cambiar el sentido del pecado. Sin embargo, David no quería manipular el concepto de pecado, sino que se arrepintió y se humilló a sí mismo. Dios podría, si quisiera, dejarlo impune usando su misericordia. Sin embargo, Dios quería disciplinar a David y a la nación por esta falta de fe en el Señor. El castigo podría ser elegido por David entre 3 alternativas. David eligió caer en manos del Dios misericordioso. Dios mandó una plaga y miles murieron. Jesús preencarnado, el ángel del Señor, estaba a punto de destruir Jerusalén, pero el Padre de la Misericordia actuó a favor de David. David reconoce que el pecado es suyo, pero Dios está extendiendo la disciplina a todo el pueblo. El profeta Gad le ordenó a David que adorara al Señor construyendo un altar para el Señor. El dueño de la propiedad, Arauna, quería ofrecerle a David esa parte de su propiedad. No solo la propiedad, sino que Arauna ofreció los animales para el sacrificio y la leña. David no lo aceptó. No era por un motivo de orgullo en que alguien no acepta un regalo, sino que es porque esa situación era especial. Fue un sacrificio de expiación por la culpa y por lo tanto, cada uno debe asumir sus pecados. No era correcto aceptar esa ofrenda para ofrecer al Señor. Ese sacrificio
aunque era de expiación, terminó siendo una ofrenda de paz. La intimidad del creyente con Dios se basa en arreglar las cuentas cuando hay pecado. No podemos tener paz cuando estamos en pecado, sin embargo, cuando lo confesamos, Él es fiel y justo, nos perdona y nos limpia. Todo volvió a la normalidad, después del arrepentimiento de David y los pasos dados para quedar al día con el Señor. Una excelente manera de terminar la historia de David, porque a continuación veremos la transición del reino. La misión del creyente se cumple siempre, ya sea debido a la muerte o a la falta de fuerzas físicas. Lo mejor es cuando esta misión se completa obedientemente. 1 Crónicas 22. Preparativos para construir el templo. En el mismo lugar donde David erigió un altar después de ser perdonado por el pecado del censo, se construiría el templo. Esto muestra la gracia de Dios que obra limpiando nuestros pecados, tornando nuestras vidas en alabanza de su gloria. Los extranjeros serían quienes prepararían las piedras para el templo. La organización de David habría impresionado a cualquier hombre de negocios hoy. Tenía hierro separado para hacer clavos y madera para las estructuras y puertas. Pensó en Salomón, que era muy joven, pero en unos años, cuando su hijo construyera el templo, tendría todo organizado. Por lo tanto, la planificación es necesaria en nuestras vidas. David llamó a Salomón para instruirlo sobre la construcción del templo. No simplemente dio órdenes, sino que explicó todo el contexto y el deseo que tenía de complacer al Señor. Le transmitió la visión a su hijo. Explicó por qué Dios no le permitió construir el templo a él mismo. Mostró cómo Dios nombró a Salomón para este proyecto y anunció el plan de Dios para el futuro reino del Mesías. Después de eso, David bendijo a Salomón, deseando que el Señor le otorgue sabiduría, y lo exhortó a servir fielmente al Señor. David concientizó a su hijo del arduo trabajo que llevó preparar todo para la construcción y reunir a los trabajadores. David no dejaría a Salomón solo en este gran proyecto, sino que convocó a los príncipes para que le ayudaran. En todos los preparativos, David dejó en claro que lo más importante era la disposición ante el Señor.